Te quedó muy lindo. Yo no conozco una persona que no haga caras mientras se echa pestañina. Hola, nosotras somos Calle y Poché. Bienvenidos a Look, segunda temporada. Es muy chévere porque ahora estamos en ella. Y lo que hoy vamos a hacer es una clase de maquillaje a nuestras hermosas amigas. Pau Tips, la hermosísima, y con Katy, que también es perfecta. Hoy vamos a hacer un maquillaje usando muchos colores, como muy fuertes. A mí antes me da mucho miedo usar ese tipo de tonos, como que estaba muy acostumbrado a los normalitos, a los básicos, pero también si uno experimenta con este tipo de cosas, salen cosas muy chéveres, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Exacto. Empecemos. En este caso yo creo que vamos a usar un Paint Pot, que es como una cremita, más o menos, por decirle así. Son especiales para los ojos. Si ustedes no tienen esto, con el mismo corrector se lo pueden aplicar y les sirve exactamente igual. Entonces lo vamos a poner en todo el párpado. Yo no tengo absolutamente nada en los párpados. ¿Me pongo primer? Sí, digamos en mi caso, que yo ya me eché el concealer y me lo sellé, voy a poner solo sombrita clarita. Creo que la gracia es como crear una capita encima de tus párpados para que se adhiera muy bien la sombra de color. Esto se lo aplican es en todo el párpado, no en la cuenca, sino en el párpado, porque a veces cuando se lo llevan a la cuenca les pueden quedar como manchas o parches y no queremos Eso siempre me pasa y no lo había pensado. Como hoy vamos a hacer un look de sombras bien arriesgado y yo quiero utilizar algo azul porque estoy utilizando azul. A mí me encanta utilizar estos lapicitos que son cremosos, se llaman Jumbo, y este es blanco, porque el blanco contra los colores súper fuertes contrasta mucho. Voy a poner sobre el párpado móvil, como dice Calle. Yo también hoy voy a estar arriesgada y el que yo me voy a hacer es como inspirado en el atardecer, entonces van a ser como colores amarillos con naranjas, con rojizos, como un atardecer, sunset. como un sunset. Ay, qué romántico. Y bueno, yo que ya hice como la base y la primera partecita del tutorial, voy a empezar con mi cuenca y yo voy a utilizar un color de transición que vendría siendo como un color que te empiece a formar como el look, pero no sea el más fuerte de todos, entonces yo voy a usar un naranjita. Y todas, la idea es que cojan su brochita de difuminar, que es como una pomposita no muy gruesa, sino más como delgadita, pero pomposita. ¿Y qué otros colores se pueden utilizar de transición? ¿Solamente naranja? Cafés claritos. O sea que puedo tomar, digamos, un color entre naranjita y café. Ok, yo voy a usar tipo colores moraditos, colores rosas. ¿Y qué color me tengo que poner primero? Si quieres inicias como con un marroncito o este está cool. Empieza con este para después ya le empiezas a poner rojos y morados y así. Yo voy a utilizar un poquito la gama de colores que tú vas a usar y estoy poniendo de base un naranjita como fuertecito. Y esa base va en el párpado, en la cuenca. Solo Ajá, en la cuenca. difuminas. ¿Saben otra cosa que me pasaba cuando yo empezaba a maquillarme? Tomaba demasiado color en la brocha, entonces cuando me lo ponía me quedaba ahí un parche. Creo que es mejor ir de poquito a más y si ves que te necesita un poquito más de color, le vas añadiendo porque después quitarte toca desmaquillarte todo el ojito. Ese es un súper tip porque las sombras es como si estuvieras construyendo el color. Otra cosa que me enseñó Pau en este viaje tan largo que hemos tenido es que si pones la brocha directamente al ojo te queda como más cargado y se forman esos parchecitos de los que hablas. Entonces la idea es que desde que ya te acerques al ojo y estés moviendo la brocha para que no se marque tanto. Y cuando, digamos, cogen mucho producto y dicen, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Porque precisamente cogí mucho y quiero es como formarlo. No soplen la brocha porque dicen que eso es antihigiénico y es verdad. Hagan como así, con la manito o en el espejo, al aire, mejor dicho. Pero ¿sabes por qué es antihigiénico? Porque tenemos muchas bacterias en la boca y cuando uno sopla como que se las transfiere. Ahorita lo que estamos haciendo es difuminar todo lo que estamos haciendo. O sea, no se afanen cuando quieran hacer un look como tan fuerte porque como precisamente es muy fuerte, jueguen y tómense su tiempo difuminando porque el maquillaje de ojos siempre es más que todo como uno difumine. Bueno, yo creo que ya me puse color de transición. Divino. Igual todos tenemos formas de ojos diferentes, ¿no? Entonces como que mis párpados se suelen como meter, entonces trato de traerlo más hacia arriba. Pero Katy tiene otra forma de ojos y Calle Poché tiene otra forma de ojos. Entonces es más que vayas experimentando y conociendo tu forma de ojos. ¿Saben otra cosa muy importante que he notado que hacemos todas? Agarrar la brochita desde bien abajo, porque si la coges muy pegadita como que es muy fuerte, pero desde abajo es más ligero el trazo y puedes difuminarlo fácil. ¿Se tiene que cambiar de brocha o es mejor usar la misma brocha para todo para que se vayan combinando bien los Yo colores? siento que eso depende mucho de la persona porque hay gente que, digamos, dice que uno no debe aplicar la sombra con la brocha difuminadora, pero yo amo usar esta para todo. Menos cuando me voy a poner ya un producto como en el párpado. Ajá. Ahí sí uso una como más planita.
Bueno, yo continué con otro paso y es ir construyendo capas de color. Entonces ahora quiero intensificar más que todo las esquinas de mis ojos para que sean más profundos. Y lo que hago es tomar un marrón un poquito más oscuro y como se pueden dar cuenta me lo pongo aquí en la esquinita y lo voy trayendo sobre el otro marrón pero sin cubrirlo completamente. Y lo difuminamos de lado a lado, igual. Yo voy a seguir, como yo les dije, estoy súper arriesgada hoy. Voy a coger ahora un color muy amarillo, como sea, literalmente amarillo, y me lo voy a aplicar un poquito más adentro de la cuenca, como que si ustedes ponen la brochita van a sentir un huequito como más definido ahí. Entonces eso es lo que voy a empezar a hacer en este momento. Bueno, yo estoy haciendo lo mismo que Pau dijo ahorita, estoy construyendo el color, entonces ya he usado como 2 tonos distintos de fucsia para que se vea cada vez más intenso. Dio amarillo. Wow. Un tip que yo tengo es que a veces cuando siento que la sombra se me está saliendo demasiado, tengo un Beauty Blender, una esponjita y voy como borrándome un poquito las partes en las que me voy pasando. Igual al final me gusta pasarme concealer para que quede como una línea perfecta, pero sí a veces cuando siento que se me pasa la mano trato de borrar, es como un borrador mágico. Entonces me gusta usarlo ahí por todo el párpado. Total. Bueno, yo no he dicho que lo que estoy haciendo, ya empecé con mi color fuerte. Lo que pasa es que ahorita estábamos mirando foticos para inspirarnos. Eso lo hacemos mucho, como que sacamos fotos de Tumblr, de Pinterest, de Instagram, sí. Y uno trata de recrear looks y así como que va saliendo de su zona de confort y puede llegar a hacer looks como los que estamos haciendo hoy. El que vi tenía azul eléctrico en el párpado móvil y lo contrastaban con muchos tonos tierra. Eso estoy intentando hacer y quiero que noten que como me puse la base blanca, el color azul se ve súper potente. Sí, lo voy a subir un poquito más sobre el párpado. Bueno, yo ahora voy a colocar un morado súper fuerte. Voy a hacer una mezcla como entre estos dos para que se vea como naranja, rosado, moradito y en el centro ya va a ir otro color. ¡Wow! ¡Qué hermoso atardecer! Pues ahí voy. Yo ahora lo que seguí es que yo estoy haciendo una técnica. Con la forma de la cuenca lo voy bajando todo al párpado móvil y a las pestañas. Y lo que hice ahorita fue como ya apliqué naranjita y como amarillo. Ahora estoy cogiendo como tonos rojizos y un poco como fucsias y lo voy bajando. Siento que la clave también es como ir cada vez bajando un poquito más el lugar donde vas aplicando el color. Entonces, digamos, ya que estoy poniendo uno de los más oscuros, ya cada vez lo voy acercando más a la línea de las pestañas. Una pregunta, ¿ustedes qué sugieren? ¿Que uno se haga la base y el corrector antes o después de este tipo de sombras? Siento que todo el mundo lo hace de muchas maneras distintas. A mí, por alguna razón, me encanta hacerme primero toda la piel y luego hacerme los ojos. Pero también hay personas que dicen que si te haces primero los ojos es mucho más sencillo limpiar como los residuos de lo que cae. Sí, sobre todo cuando usas colores fuertes, yo siento que toda la parte de aquí se me mezcla y se mezclan y termina como marrón. Entonces prefiero pasarme un pañito, así como estos de aquí para desmaquillarte. Y luego ya con el concealer o la base le das una forma espectacular, o sea, queda perfecto. Quiero ponerme una parte más luminosa, como con escarchita en la parte del párpado, porque eso hace que tus ojos se vean más grandes porque reflejan más luz y eso crea más volumen. Entonces lo que voy a hacer es coger una brochita planita, porque eso va a hacer que las cosas sean concisas, y le voy a rociar un poquito de fijador para maquillaje. Pueden usar agua también, pero yo creo que con esto es mucho mejor porque hace que el maquillaje dure más. Vamos a poner un poquito. Y así mojadito, lo que voy a hacer es coger esta paleta de aquí y voy a coger esta sombra. Y miren, queda súper recargado. Me lo voy a poner no frotando, sino dando golpecitos en el párpado. Ya suena como una profesional yo. A ver. Yo también ya seguí al párpado móvil, ya terminé un poco la cuenca, que sé que ahorita la voy a retocar, pero ahora estoy aplicando un rojo, estoy tratando de encontrar un rojo así como... Exacto. Y yo lo que estoy haciendo es que se llama como hacer un sándwich prácticamente. Entonces lo que haces es que los mismos colores que te pones en esta parte de la cuenca los repites, pero acá en la parte interna. Entonces esto lo estoy haciendo es con una brochita mucho más pequeña y estoy imitando lo que hice afuera, pero solo en el interior sin tocar la mitad del ojo. Yo voy a hacer lo que dijo Katy, mojé un poquito mi brochita y en vez de sombra, porque quiero algo que brille muchísimo, voy a utilizar iluminador de rostro y voy a mojarlo así y con esto voy a iluminar el lagrimal de mi ojo. Yo ya lo adelanté un montón, no les conté. Mientras tanto, ilumino aquí adentro. Cogí como unos tonos como los que les dije, como unos brillantes, pero como naranja y un rojo oscuro como fuerte, pues por lo que el atardecer va como así. Algo que también sirve mucho es en el proceso, si tienen una brochita limpia o ir limpiando la que difumina, para ir limpiando como los excesos que van cayendo al resto de los colores. ¡Yeah! ¡Está quedando muy lindo! Yo de mí, la verdad. Wow. Creo que es por la base que me dijeron, si no, no me hubiera quedado tan fuerte. Pero igual, Sí, eso sí sí, pasa a te sabes, o sea, te sabes maquillar. Hay principiantes de verdad que tocan empezar de ceros, tú igual ya tienes
Sí, o sea, creo que O sea, fue está la quedando muy paciencia bien. más que nada, que puse poquita sombra y le fui agregando y todo en verdad está en difuminar y difuminar y difuminar hasta que ya te duele la muñeca porque eso hace que todo corra muy fluido. Otro tip que yo les tengo que en verdad lo amo con todas las fuerzas de mi corazón es otra brochita que también sea para difuminar, tenerla limpia. ¿Por qué? Porque uno a veces dice, ¿por qué me quedaron estos bordes así como tan marcados? Y uno siempre ve como que la gente muy pro como el maquillaje, como que se los difumina y todo se ve perfecto. Y lo que hacen es que cogen una brochita que difumine, precisamente limpia, y todas las líneas como bruscas la empiezan como a jalar y a difuminar hasta que ya se vea como si fuera parte de todo y que no se viera que ahí empezaste o ahí terminaste, sino como todo súper difuminado. Yo siento que me ha quedado como un poco muy marcado, entonces lo que voy a hacer es coger el pincel que estaba usando, que ya está manchadito con todas las sombras que usé, y vamos a ver qué resulta de esto, pero voy a pasármelo aquí para que suavice un poco la unión entre lo escarchadito y lo morado. Creo que puede resultar en algo bueno. Recuerden que el maquillaje es de paciencia, o sea, si ustedes quieren como que algo les quede muy increíble, tienen que tomarse su tiempo. Entonces, cuando se quieren hacer un look como súper producido, procuren como tener un buen tiempo para que no estén corriendo, si se les daña el delineador no lo puedan arreglar. Mucha paciencia. Cuando yo estaba aprendiendo a maquillarme, me sentaba tardes, o sea que no tenía plan ni nada. Me ponía a ver videos en YouTube y me maquillaba. Y después ya cuando me gustaba ese look, me desmaquillaba y volví a empezar con otro look. O sea, es dedicarle tiempo y paciencia y verán que todo les va a salir muy bonito. ¿Cómo van todas? ¿Ya estamos acabando? Sí, ya está acabando. Yo ya voy en el delineador negro. Estoy usando uno en marcador porque es mi favorito. Me parece que es el que es más fácil para hacerse como la wing. ¿Ustedes cuál usan? Yo amo el de gel. Yo estoy ¿Con usando un brochita? ángel. Bueno, yo ahora voy a coger estas sombritas que son lo máximo porque son unas sombras holográficas y me voy a poner un poquito de una en todo el lagrimal como para que haya también como un destello. Yo quiero ver eso. Wow, se ve como medio azul. Sí, dije voy a echar un azul, voy a aplicar un azul porque dije voy a aplicar el más lindo y era azul y cachó. Y creo que ahora también me voy a hacer delineador, pestañina y se finí. Bueno, yo acabé de hacer ya mis dos delineados de gato y me voy a empezar a poner pestañina para ya terminar el look. Yo también. Ay no, Pau me va a ganar. Con este tipo de looks es súper esencial que se marquen las pestañas para que resalte más el maquillaje, para que los ojos sean muy expresivos. Si para esta ocasión se pueden poner pestañas postizas, queda aún mejor. También es muy importante que balanceen el color de las mejillas y de los labios. Busquen algo más bien como tono nude o un rosadito palo de rosa o colores así tierra. Lo que hago a veces es que cuando me caen como esas boronitas que les dije, coges un poquito de polvo y con la brochita con la que yo normalmente me sello la parte de las ojeras, cojo un poquitico y lo paso muy rápido para quitar como todo ese exceso de sombra que cayó ahí. Miren, cuando les pasa esto, menos mal me pasó porque es muy común que se manchan el rostro con pestañina o con máscara y ustedes dicen no dañen todo el maquillaje, no se preocupen. Lo que tienen que hacer es dejarlo secar, lo dejan secar completamente y después se va a caer como escamitas, porque si se lo limpian en este momento se van a embarrar todo de negro, entonces se espera. Bueno, yo estoy haciendo lo que les conté hace un ratito y es limpiarme con un pañito para desmaquillar la parte de abajo. Miren, todo lo que me ha caído de arriba. Y lo que voy a hacer es coger un poco de concealer, de corrector, y me voy a echar un poquito, solo un poquitito porque no me gusta que se note que tengo tanta base. Yo me pongo unos puntitos así y me hago una rayita para que esté más definido. Y luego lo empiezo a mezclar y cuando lo mezclo es súper importante que lo lleve hacia arriba y así va a poder marcar más la línea de aquí, entonces no se va a ver tan desordenado, va a ser más preciso. Bueno, yo a diferencia de ella sí estoy acostumbrada a ponerme corrector después de la sombra porque me parece que me limpia esta zona y yo tengo bastantes ojeras, entonces como que esa iluminación resalta más el maquillaje de los ojos que lo que uno busca en este tipo de looks. ¿Ustedes para qué usarían estos maquillajes que nos hicimos? Yo creo, considerando mi outfit, que usaría esto para un concierto así súper rocker y sobre todo por la escarchita, siento que en la oscuridad se vería súper bien. Yo lo estoy pensando porque quienes ven mis videos saben que yo casi no me arriesgo con colores así. No sé, una vez me disfracé de sirena y algo así como con los ojos bien aqua, quedaría bonito. Quedaría súper lindo. Yo el mío
la verdad lo usaría para varias cosas. Podría irme a una fiesta con esto, podría de pronto irme a un festival. Para fotos, no sé, la verdad me gustó mucho. Yo creo que el mío lo usaría porque nosotras nos encanta hacer como sesiones fotográficas en la casa. Para ese tipo de cosas sé que lo usaría. Me gustó mucho cómo quedó. ¿Sabes para qué creo que quedaría increíble? O sea, es mi opinión, para un luau en la playa. Me imagino si una fiesta en Hawái, no, serías la reina del luau definitivamente. Y eso fue todo por el capítulo de hoy de Look. Arriésguense, que jugar con el maquillaje es lo máximo. Y nos encantaría que ustedes lo intentaran también en sus casas, hagan el que les guste más y envíennos fotos con el hashtag Look. Y para ver más videitos cool de maquillaje y de muchas cosas, vayan a race.tv para que se encuentren todo y no se pierdan de absolutamente nada. Los amamos mucho. ¡Mua! ¡Mua! Adiós. Bye.